¿Cuántas veces has escuchado ese nombre y sentido, en algún rincón silencioso de ti, que había algo más detrás de él? No la figura de un vitral, no la estatua que aplasta al demonio bajo su pie de bronce dorado. Algo anterior. Algo que existía mucho antes de que cualquier catedral levantara sus agujas hacia el cielo, mucho antes de que la humanidad supiera siquiera cómo llamar a lo que sentía cuando miraba las estrellas con miedo y reverencia al mismo tiempo. Esta noche, o esta madrugada silenciosa en la que has encontrado un momento de quietud, te invito a recostarte, a cerrar los ojos si lo deseas, y a dejar que las palabras lleguen despacio, como llega la niebla sobre un río antiguo. No vamos a correr. No vamos a gritar descubrimientos como si fueran titulares de un periódico. Vamos a caminar juntos por uno de los corredores más oscuros y fascinantes de la memoria humana, ese corredor donde las religiones se convierten en sombras proyectadas sobre paredes mucho más antiguas. Prepárate para un viaje que no termina donde empezó. Miguel. El nombre resuena con una claridad peculiar, casi metálica, como el sonido de una hoja de espada al ser desenvainada en silencio. En hebreo, su nombre es una pregunta, Micael, que se traduce como, ¿quién es como Dios? Una pregunta que no espera respuesta porque ya la contiene, nadie. Nadie es como Dios, y sin embargo este ser existe justo en ese umbral imposible, en ese espacio donde la divinidad se hace ejecutiva, donde la voluntad abstracta del cosmos se convierte en acción concreta, en orden, en espada levantada, en decreto cumplido. Lo encontramos en el libro de Daniel, donde aparece como el gran príncipe que se alza en defensa de los hijos de su pueblo. Lo encontramos en el Apocalipsis de Juan, liderando una guerra en los cielos con una ferocidad que contrasta brutalmente con la imagen pastoral que solemos asociar a los ángeles. Lo encontramos en los rollos del Mar Muerto, en los manuscritos de Qumrán, donde es llamado el Príncipe de Luz, el comandante eterno de los ejércitos de la justicia enfrentado a las fuerzas de las tinieblas en una batalla que trasciende el tiempo. Y cada vez que lo encontramos, está en el mismo lugar, al frente. Pero aquí es donde nuestro viaje se vuelve verdaderamente interesante. Porque si nos alejamos lo suficiente del cuadro, si tomamos distancia de los dogmas y las tradiciones que hemos heredado, comenzamos a ver algo perturbador. Comenzamos a ver que esta figura, este comandante eterno, este ejecutor de la voluntad divina, este expulsor de rebeldes y guardián del orden cósmico, no surge de la nada con el judaísmo o el cristianismo. Sus raíces se hunden en tierra mucho más antigua, en suelo que los pies de ningún apóstol ni profeta hebreo jamás pisaron. Sus huellas aparecen en arcilla, grabadas con estiletes hace miles de años, en una lengua que llamamos cuneiforme, en tablillas que durmieron bajo las arenas de Mesopotamia durante milenios antes de que nadie las leyera de nuevo. ¿Y si Miguel no es simplemente un ángel? ¿Y si detrás de esa figura luminosa con coraza y espada flamígera hay algo que las tradiciones más antiguas de la humanidad conocieron con otro nombre, con otro rostro, pero con exactamente la misma función? Esa es la pregunta que nos guiará a lo largo de este viaje. No es una pregunta que hagamos con irreverencia ni con el ánimo de destruir la fe de nadie, sino con el respeto profundo que merecen todos los sistemas de conocimiento humano, sean religiosos, mitológicos o históricos, porque todos ellos, en su raíz, intentan describir la misma realidad desde ángulos diferentes. Nuestro viaje tiene capas. La primera es la más familiar, el Miguel de las Escrituras, el arcángel de la tradición abrahámica, con toda su complejidad y su grandeza. La segunda capa es más antigua y menos explorada, los Anunnaki de Sumeria y Acadia, esos seres que los textos cuneiformes describen como entidades que vinieron del cielo a la tierra y establecieron un orden sobre el mundo humano. Y entre estas dos capas hay una tercera, quizás la más fascinante de todas, el espacio de coincidencia, el territorio donde los atributos, las funciones, los símbolos y las narrativas se superponen con una precisión que no puede ignorarse. Ese territorio es el que vamos a explorar juntos. Hay algo que debemos entender desde el principio, y es que las civilizaciones no inventan a sus dioses desde cero. Las tradiciones religiosas y mitológicas se comportan más como ríos que como fuentes, reciben agua de arriba, la transportan, la transforman, la mezclan con otras corrientes, y la entregan a quienes vienen después con una forma diferente pero con la misma sustancia esencial. El Miguel del siglo I de nuestra era no apareció en el vacío.
creció en el suelo fértil de una tradición judía que, a su vez, había bebido profundamente de las fuentes babilónicas durante el exilio, ese periodo decisivo en el que los escribas hebreos entraron en contacto íntimo con la cosmología y la teología del pueblo que los había conquistado. Y en esa cosmología babilónica, que a su vez era heredera directa de la Sumeria, había un ser que gobernaba sobre la tierra con mano de hierro, que decretaba las tormentas y los diluvios, que expulsaba a los transgresores y mantenía el orden del mundo con una autoridad que no admitía apelación. Su nombre era Enlil, y cuando comenzamos a colocar su retrato junto al de Miguel, la semejanza nos detiene el aliento. Pero no nos adelantemos, porque cada revelación tiene su momento, y este viaje merece ser recorrido con paciencia, con la misma calma con la que el tiempo ha guardado estos secretos bajo capas de arena y de olvido. Por ahora, quédate con esta imagen inicial, un umbral. Una puerta entre lo que sabemos y lo que sospechamos. Entre el ángel de la tradición y el Dios de las tablillas. Entre el símbolo religioso y la memoria de algo que quizás fue real de una manera que todavía no terminamos de comprender. En ese umbral es donde nos encontramos esta noche, juntos, listos para cruzar. El aire aquí tiene esa cualidad extraña de los lugares sagrados, esa mezcla de antigüedad y silencio que hace que la mente se calme y los pensamientos se vuelvan más nítidos, más profundos, más dispuestos a contemplar lo que la razón ordinaria preferiría ignorar. Así que respira. Deja que los hombros desciendan. Deja que la mente suelte por un momento las urgencias del día, los pendientes, el ruido constante del mundo moderno. Lo que vamos a explorar aquí ha estado esperando miles de años para ser escuchado con la atención que merece. Los que grabaron estas historias en arcilla no podían imaginar que algún día serían leídas de nuevo, que sus palabras viajarían a través de milenios para llegar a oídos como los tuyos, en un mundo que ellos no podrían haber concebido ni en sus sueños más extraños. Y sin embargo, aquí estamos, tú y yo, en este espacio de quietud compartida, a punto de abrir una de las puertas más antiguas y misteriosas de la memoria de nuestra especie. El comandante nos espera al otro lado. Hay figuras que atraviesan el tiempo sin perder un gramo de su peso. Figuras que aparecen en los textos más antiguos y en las tradiciones más recientes con la misma densidad, la misma gravedad, como si el universo necesitara de ellas para mantenerse en equilibrio. Miguel es una de esas figuras. No es una presencia decorativa en los márgenes de la teología. Es, en todos los textos que lo mencionan, el centro mismo de la acción cuando el orden cósmico está en juego. Comencemos por el principio, o al menos por el principio que nos resulta más accesible, las Escrituras. El libro de Daniel, uno de los textos más enigmáticos del canon hebreo, escrito en su forma final en algún punto del siglo II antes de nuestra era, es el primer lugar donde Miguel aparece con nombre propio y con una función claramente definida. No aparece como mensajero ni como figura contemplativa. Aparece en medio de un conflicto. Un ángel que habla con Daniel le dice que ha tenido que luchar contra el príncipe de Persia durante 21 días y que fue precisamente Miguel, llamado explícitamente uno de los primeros príncipes, quien acudió en su auxilio. El lenguaje es inequívoco, hay una jerarquía, hay una guerra, y Miguel ocupa el nivel más alto de esa jerarquía guerrera. Más adelante, en ese mismo libro, la descripción se vuelve aún más explícita. Miguel es llamado el gran príncipe que se alza en defensa de los hijos de tu pueblo. No se alza como intercesor pacífico ni como diplomático celestial. Se alza en el contexto de un tiempo de angustia como no lo ha habido desde que existe la nación. Es un lenguaje de crisis, de conflicto total, de momento decisivo. Y en ese momento, el ser que se interpone entre la humanidad y la catástrofe es Miguel. Siempre al frente. Siempre en el punto de mayor tensión. Pero es en el Apocalipsis de Juan donde la naturaleza militar de Miguel alcanza su expresión más dramática y descarnada. En el capítulo 12 de ese texto visionario, se describe una guerra en el cielos, Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón, ese ser primordial de caos y rebelión, y sus propios ángeles. La batalla no es metafórica en el texto, no es una disputa teológica resuelta con argumentos. Es una guerra, con vencedores y vencidos, con expulsión y con consecuencias que se derraman sobre la tierra. El dragón es arrojado,
lanzado hacia abajo con todos los suyos, y Miguel es quien ejecuta esa expulsión. Es el comandante que cierra una era y abre otra con el mismo gesto, la fuerza organizada al servicio del orden divino. Lo que resulta fascinante, cuando nos detenemos a examinar estos textos con cuidado, es la coherencia funcional de Miguel a través de tradiciones y siglos completamente distintos. En los rollos del Mar Muerto, esos manuscritos extraordinarios descubiertos en las cuevas de Qumran a mediados del siglo XX, encontramos un texto conocido como la regla de la guerra, o el rollo de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Es un documento de una especificidad militar asombrosa, describe formaciones de batalla, señales de trompeta, disposición de tropas, inscripciones en los escudos y las lanzas. Y al frente de los ejércitos de la luz, como su príncipe supremo, está Miguel. El texto lo llama el príncipe de luz, pero su función es idéntica a la del Apocalipsis, comandar la fuerza celestial en el conflicto definitivo contra las fuerzas del desorden. Esta consistencia no es casual. Revela algo fundamental sobre la naturaleza arquetípica de Miguel, no es un ser cuya función varía según el texto o la época. Es siempre lo mismo. Es la inteligencia ejecutiva del orden cósmico, la voluntad divina convertida en acción militar precisa. Si imaginamos el cosmos como un estado, Miguel sería su jefe de las fuerzas armadas, no el rey, no el legislador, sino el general que garantiza que las leyes se cumplan incluso cuando los que las violan tienen poder suficiente para resistir. Esta distinción es importante, y la vamos a encontrar de nuevo cuando hablemos de Enlil, porque en ella reside una de las coincidencias más reveladoras de todo nuestro viaje. En la tradición judía extrabíblica, el papel de Miguel se expande y se enriquece con una profundidad que los textos canónicos apenas sugieren. En el libro de Enoc, ese texto apócrifo de una riqueza narrativa extraordinaria, Miguel aparece como uno de los ángeles que rodean el trono divino, los llamados ángeles de la presencia. Pero también aparece como el ángel encargado de recibir las oraciones de los justos y presentarlas ante Dios, como el guardián de Israel entre las naciones, y de manera crucial para nuestro estudio, como uno de los ejecutores del decreto divino contra los vigilantes, esos seres celestiales que transgredieron los límites del orden establecido. Esta última función es la que más nos interesa, y le dedicaremos capítulos enteros más adelante, porque en ella se concentra la esencia más profunda de quién es Miguel y que representa en el gran drama de la existencia. Hay también una dimensión simbólica en los atributos que las distintas tradiciones asocian a Miguel que merece nuestra atención. La espada de fuego, símbolo universal del poder que separa, que distingue, que corta el nudo entre lo permitido y lo prohibido. La balanza, en algunas tradiciones, con la que pesa las almas y determina su destino. La coraza y el escudo, que hablan de un ser que no solo ataca sino que custodia. Y sobre todo, la trompeta y el estandarte, instrumentos de mando que en el contexto militar antiguo no eran adornos sino herramientas de comunicación táctica esenciales para coordinar ejércitos en el campo de batalla. Cada uno de estos atributos es la marca de un comandante, no de un mensajero ni de un contemplativo. Son las insignias del poder que organiza y ejecuta. La iconografía cristiana medieval y renacentista capturó algo de esta esencia, aunque inevitablemente la transformó a través del filtro de su propia estética. Las representaciones de Miguel aplastando al demonio bajo su pie, con la espada en alto y la mirada serena de quien ha concluido una batalla que nunca estuvo en duda, tienen una cualidad que va más allá de lo simplemente religioso. Hay en esas imágenes una geometría del poder que resuena con algo anterior, con representaciones de dioses guerreros mesopotámicos que pisotean a sus enemigos vencidos con esa misma calma soberana. No es casualidad. Es la memoria visual de un arquetipo que se transmite a través de los siglos como un gen cultural, mutando en su forma superficial pero conservando intacta su estructura profunda. Y aquí llegamos al punto donde nuestro viaje comienza a abrirse hacia territorios más vastos y menos cartografiados. Porque si Miguel es, en su esencia más desnuda, el comandante que mantiene el orden cósmico a través de la fuerza organizada, el ejecutor de los decretos divinos, el expulsor de los rebeldes y el guardián de los límites entre lo permitido y lo prohibido, entonces su función no es exclusiva de las tradiciones abrahámicas. Esa función existe, con el mismo peso y la misma precisión, en sistemas de pensamiento mucho más antiguos.
Sistemas que los escribas hebreos del exilio conocieron de cerca y que dejaron huellas indelebles en la forma en que comprendieron y describieron al ser que llamarían Miguel. Las tablillas de arcilla nos están esperando. La escritura cuneiforme tiene algo que contarnos. Y el nombre que ese sistema de conocimiento antiguo le daba al comandante de los cielos es uno que quizás ya intuyes, aunque todavía no te hayas permitido pronunciarlo en este contexto. Paciencia. Todo llegará en su momento, con la calma que merece un descubrimiento de esta magnitud. Por ahora, deja que la imagen del comandante se asiente en tu mente, sereno, poderoso, eterno en su función aunque sus nombres cambien con los milenios. Siempre al frente. Siempre en el umbral entre el orden y el caos. Antes de que existiera cualquier ángel en la imaginación humana, antes de que la palabra, arcángel, fuera pronunciada en ninguna lengua, antes de que los profetas hebreos miraran al cielo y vieran jerarquías de seres luminosos organizados en huestes y órdenes militares, hubo otros seres. Seres que los pueblos más antiguos de la historia registrada conocieron con una intimidad que nosotros apenas podemos imaginar. Seres cuyas historias fueron grabadas en arcilla húmeda con la paciencia meticulosa de escribas que sabían que estaban preservando algo fundamental, algo que no podía perderse aunque el mundo cambiara más allá de todo reconocimiento. Esos seres se llamaban los Anunnaki. Para entender lo que vamos a explorar en los capítulos siguientes, necesitamos primero adentrarnos en el mundo que los conoció. Necesitamos viajar, aunque sea con la imaginación, a la tierra entre dos ríos, a esa franja fértil entre el Tigris y el Éufrates que los griegos llamaron Mesopotamia y que hoy ocupa en gran parte el territorio de lo que conocemos como Irak. Hace aproximadamente 6.000 años, en ese suelo rico y generoso, florecieron las primeras ciudades del mundo. Uruk, Eridu, Nippur, Lagas, nombres que resuenan como ecos de un mundo tan antiguo que nuestra mente tiene dificultad para anclarlo en el tiempo. En esas ciudades se inventó la escritura, se desarrolló el sistema numérico sexagesimal que todavía usamos cuando miramos un reloj o medimos un ángulo, y se construyeron los primeros templos monumentales de la historia humana. Y en esos templos, y en esas tablillas de arcilla, vivían los Anunnaki. El nombre mismo es una declaración. En sumerio, Anunnaki se interpreta de varias maneras según los filólogos, pero las lecturas más extendidas apuntan a algo como, los de la sangre real del cielo, o, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Esta segunda interpretación, popularizada en el siglo XX por el estudioso Zecharia Sitchin, ha sido objeto de debate académico intenso. Pero lo que resulta indiscutible es que las propias fuentes cuneiformes describen a los Anunnaki como seres que habitaban tanto el reino celestial como el terrenal, que se movían entre ambos con una facilidad que los distinguía radicalmente de los seres humanos. No eran simplemente fuerzas de la naturaleza personificadas, como a veces se describe a las deidades de otras culturas antiguas. Eran individuos, con personalidades definidas, con conflictos entre ellos, con jerarquías, con historia. La cosmología sumeria distribuía el cosmos en capas o dominios. El An, el cielo superior, era el reino de An, el dios del firmamento, el padre primordial cuya autoridad era reconocida por todos aunque su participación directa en los asuntos del mundo fuera limitada. Debajo de él estaban los grandes Anunnaki, los dioses mayores, cuyo número varía según las fuentes pero que con frecuencia se cifra en 50 o en 60. Estos eran los que realmente gobernaban, decidían los destinos de los hombres y de las naciones, establecían las leyes del cosmos, organizaban el trabajo de las divinidades menores y supervisaban el funcionamiento de la creación. Por debajo de ellos estaban los Igigi, un grupo de deidades menores asociadas frecuentemente con el cielo y las estrellas, cuyo papel en la narrativa cósmica resulta fundamental para nuestro estudio, como veremos en capítulos posteriores. Lo que hace a los Anunnaki tan extraordinariamente relevantes para nuestra exploración es la textura humana, casi desconcertantemente concreta, con la que los textos sumerios y acadios los describen. No son abstracciones teológicas. Tienen nombres, familias, disputas de poder, amores, celos, errores y grandezas. Tienen reuniones en las que votan decisiones colectivas. Tienen un consejo, una asamblea que los textos llaman el Upsu-Kinakku, donde los grandes dioses se reúnen para deliberar sobre los asuntos del mundo con una procedimentalidad que recuerda más a una institución política que a un cónclave místico.
Tienen, en definitiva, una estructura que se parece sospechosamente a la de una civilización avanzada con sistemas de gobierno, jerarquías militares y administración territorial. En la cúspide de esta jerarquía, por debajo del anciano An, se encuentran dos figuras cuya rivalidad y complementariedad define toda la narrativa de la mitología mesopotámica. Por un lado, Enki, el dios de la sabiduría, las aguas subterráneas y las artes de la civilización, un ser de inteligencia prodigiosa y de una relación profundamente ambivalente con la humanidad, a quien creó y protegió en múltiples ocasiones contra las decisiones del resto del panteón. Y por otro lado, Enlil, el señor del viento, el señor del aire, el gobernante ejecutivo de la tierra, el ser cuya palabra era ley entre los Anunnaki y cuyas decisiones sobre el destino humano tenían el peso de la inevitabilidad. Es este segundo personaje, Enlil, quien nos va a ocupar con creciente intensidad a medida que avancemos en nuestro viaje. Pero antes de llegar a Enlil, necesitamos comprender el contexto más amplio en el que todos estos seres existían, porque ese contexto es el que le da sentido a todo lo que vendrá después. Los Anunnaki, según los textos sumerios, llegaron a la Tierra con un propósito. Las tablillas más antiguas describen una situación inicial en la que estos seres realizaban ellos mismos el trabajo necesario para extraer los recursos del planeta, un trabajo descrito en términos que los investigadores de historia alternativa han leído como minería a gran escala. Eventualmente, según el relato mítico, los dioses menores se rebelaron contra esa labor y fue entonces cuando se creó al ser humano, el Ulu, el trabajador primitivo, diseñado para asumir la carga que los Anunnaki ya no querían soportar. Esta narrativa, preservada en el Atrahasis, uno de los textos más fascinantes de la literatura mesopotámica, presenta a la humanidad no como el proyecto central de la creación sino como una solución funcional a un problema laboral de los dioses. Las tablillas cuneiformes que nos han llegado son el resultado de siglos de tradición oral y escrita que se remonta a periodos anteriores a la propia invención de la escritura. Cuando los primeros escribas sumerios comenzaron a grabar estas historias en arcilla, en algún punto del cuarto milenio antes de nuestra era, no estaban inventando mitología desde cero. Estaban codificando una memoria colectiva que ya era antigua para ellos, una memoria que describía eventos y personajes que sus propios antepasados consideraban históricos, no alegóricos. Esta distinción es crucial. Para los sumerios y los acadios que heredaron su tradición, los Anunnaki no eran personajes de ficción religiosa. Eran actores de una historia real, de un pasado distante pero concreto, de una época en la que el mundo funcionaba de manera diferente porque quienes lo gobernaban eran diferentes. Esta comprensión cambia la manera en que leemos los textos. Cuando una tablilla describe a Enlil convocando una asamblea de los grandes dioses para deliberar sobre el destino de la humanidad, no estamos leyendo una metáfora poética sobre las fuerzas de la naturaleza. Estamos leyendo, según la perspectiva que guía nuestro viaje, el registro de una reunión, de una decisión tomada por seres con agencia, con poder y con una relación específica con la especie humana. Una relación que no era de igualdad sino de autoridad, de gobierno, de responsabilidad sobre una criatura que ellos mismos habían diseñado y que ahora, en ciertos momentos críticos, se convertía en un problema que necesitaba ser administrado con mano firme. Y aquí, en este punto preciso, es donde los Anunnaki y los ángeles comienzan a ocupar el mismo espacio conceptual. Porque la función esencial de los ángeles en las tradiciones abrahámicas, seres de naturaleza superior que actúan como agentes de la voluntad divina sobre el mundo humano, que ejecutan decretos, que castigan transgresiones, que mantienen el orden entre los distintos planos de la existencia, es funcionalmente idéntica a la de los Anunnaki en las fuentes mesopotámicas. El lenguaje cambia. Los nombres cambian. La geografía cultural cambia. Pero la estructura subyacente, la arquitectura del cosmos que esos textos describen, se mantiene con una coherencia que nos invita a preguntarnos si no estamos hablando de la misma realidad narrada desde dos orillas distintas del mismo río. Esa orilla antigua, la orilla de los Anunnaki, tiene algo que enseñarnos. Tiene nombres que pronunciar con cuidado, porque en ellos duerme una memoria que el mundo casi olvidó. Y el primero de esos nombres, el más importante para nuestro propósito, es el que exploraremos en el próximo capítulo de este viaje. Hay nombres que pesan.
Nombres que, cuando los pronuncias en voz baja en la oscuridad de una habitación silenciosa, parecen traer consigo algo antiguo, algo que el aire mismo reconoce aunque la mente consciente no sepa exactamente por qué. Enlil es uno de esos nombres. En las tablillas cuneiformes que los arqueólogos extrajeron de las ruinas de Nippur, de Ur, de Lagas, este nombre aparece miles de veces, siempre rodeado de atributos que comunican una sola idea central: autoridad absoluta. No la autoridad del sabio, no la autoridad del creador, sino la autoridad del que gobierna, del que decide, del que hace cumplir. Su título más frecuente en los textos sumerios es Señor del Viento o Señor del Aire. Y es importante detenerse en eso un momento porque en la cosmología antigua el viento no era simplemente un fenómeno meteorológico. El viento era la voz del cosmos, el aliento del poder invisible, la fuerza que podía acariciar o destruir con la misma facilidad y sin necesidad de justificarse ante nadie. Cuando los textos sumerios dicen que Enlil es el Señor del Viento, están diciendo algo mucho más profundo, que este ser controla la fuerza invisible que mueve el mundo, que su voluntad se manifiesta como fenómeno natural incontestable. No puedes negociar con el viento. No puedes apelarlo ni sobornarlo. Simplemente ocurre, y tú te adaptas o eres arrasado. Pero Enlil no era solo una metáfora atmosférica. Los textos lo describen con una especificidad que lo hace reconocible como una entidad con carácter propio, con una psicología definida que se mantiene consistente a lo largo de milenios de literatura. Es un ser de orden profundo, casi obsesivo. Para Enlil, el cosmos tiene una estructura correcta, una jerarquía correcta, una manera correcta en que las cosas deben funcionar, y cualquier desviación de esa estructura no es simplemente un error sino una transgresión que exige respuesta. Esta sensibilidad al orden, combinada con el poder de hacerlo cumplir, es lo que lo convierte en la figura más temida y respetada del panteón mesopotámico. Más incluso que An, el padre de los dioses, cuya autoridad era primordial pero cuya participación directa en los asuntos del mundo era más distante y contemplativa. En la jerarquía de los Anunnaki, la distribución del poder se describe en los textos con notable precisión. An gobernaba el cielo. Enki gobernaba las aguas dulces subterráneas, el Apsu, y con ellas las artes de la civilización y el conocimiento técnico. Y a Enlil se le asignó la tierra misma, el espacio donde los seres humanos vivían, trabajaban y morían. Esta asignación territorial no era ceremonial. Significaba que Enlil era el gobernante ejecutivo del planeta, el administrador supremo de todo lo que ocurría en la superficie terrestre. Las tablillas del periodo acadio lo llaman, el padre de los dioses, el rey de todos los países, el señor que determina los destinos. Estos no son títulos poéticos vacíos. En el contexto de una cultura donde los títulos eran documentos legales de autoridad, cada uno de esos epítetos era una declaración de poder real y ejecutable. Uno de los aspectos más reveladores del carácter de Enlil es su relación con lo que los textos sumerios llaman las Me, un concepto extraordinariamente rico y difícil de traducir con precisión. Las Me son, aproximadamente, los principios divinos que sostienen la civilización, el sacerdocio, la realeza, la escritura, la música, la justicia, el descenso al inframundo, la verdad, la mentira. Son los códigos fundamentales que regulan el funcionamiento del mundo tanto divino como humano. Y en los textos, Enlil es el guardián supremo de las Me, el ser que más profundamente encarna el principio de que el cosmos tiene reglas que no pueden violarse impunemente. Esta función de custodio del orden cósmico, de garante de las leyes que mantienen la realidad coherente y funcional, es precisamente lo que necesitamos recordar cuando en capítulos posteriores comparemos su perfil con el de Miguel. La cara más oscura de Enlil, la que los textos no intentan suavizar ni disculpar, es su disposición a castigar a escala catastrófica. Aquí la narrativa se vuelve incómoda, perturbadora incluso, porque lo que los textos describen no es la ira de un dios caprichoso sino las decisiones deliberadas y calculadas de un administrador que ha llegado a la conclusión de que ciertos problemas solo tienen una solución radical. El mito de la Trasis, uno de los textos más antiguos sobre el diluvio universal, anterior a la versión bíblica en al menos un milenio, presenta a Enlil como el instigador de una serie de plagas y calamidades diseñadas para reducir la población humana, que se había multiplicado de manera que, según el texto, producía un ruido y un desorden que perturbaba el descanso de los dioses.
La imagen es chocante, la humanidad, excesivamente ruidosa y numerosa, molestando al Señor del cielo hasta llevarlo a decretar su exterminio parcial o total. Y cuando las plagas no son suficientes, es Enlil quien decide enviar el diluvio definitivo. Este episodio del diluvio es fundamental para nuestro análisis porque en el Enlil actúa exactamente como esperaríamos que actuara un comandante supremo que ha tomado una decisión estratégica, con determinación, sin ambigüedad y sin retractarse aunque otros a su alrededor disienten. Es el mismo Enki quien, en secreto, advierte al héroe del diluvio, conocido en la versión sumeria como Siusudra y en la acadia como Utnapishtim, de lo que se avecina. Enlil, cuando descubre que un humano ha sobrevivido, reacciona con una furia que los textos describen sin atenuantes. Para él, la orden era la orden, y la supervivencia de un solo individuo es una violación del decreto. Esta rigidez no es simplemente crueldad. Es la lógica de un ser para quien el mantenimiento del orden tiene prioridad sobre cualquier consideración individual, una lógica que encontraremos reflejada, como en un espejo antiguo, en las narrativas de Miguel como ejecutor implacable de la justicia divina. Hay otra dimensión de Enlil que los textos iluminan con especial claridad, su relación con la tormenta. En la literatura sumeria y acadia, la tormenta es la manifestación física más directa de la voluntad de Enlil. No solo el viento, sino la tormenta total, los rayos, el trueno, las lluvias torrenciales, la oscuridad que cae de repente sobre la tierra y transforma el paisaje familiar en algo amenazante e irreconocible. El himno a Enlil, uno de los textos más hermosos y extensos de la literatura sumeria, lo describe como aquel cuya palabra es una tormenta que destruye las ciudades, y cuya mirada pesa sobre la tierra como la carga del cielo. Este lenguaje no es mera poesía. Es la descripción de un poder atmosférico concreto en manos de un ser específico, y cuando lo comparamos con las tradiciones que asocian a Miguel con el control de los elementos, con los rayos y los vientos que obedecen a su mando, la resonancia es imposible de ignorar. En Nippur, la ciudad sagrada por excelencia de Enlil en la tradición sumeria, se encontraba el Ekur, su templo principal, cuyo nombre significa literalmente, casa de la montaña. La montaña, en la cosmología mesopotámica, era el punto de contacto entre el cielo y la tierra, el lugar donde los reinos se tocaban y donde la comunicación entre los seres superiores y los humanos era posible. Que el templo de Enlil llevara ese nombre no era accidental, señalaba que este dios era el nodo de conexión entre el orden celestial y su aplicación terrestre, el punto donde la ley del cosmos se traducía en realidad tangible. Esta función de mediador entre los planos, de ejecutor del orden superior en el mundo material, es otra de las características que Enlil comparte, con una precisión casi incómoda, con el arcángel que lidera los ejércitos del cielo. Quédate con este retrato por un momento. Enlil, guardián del orden cósmico, ejecutor de decretos inapelables, señor de la tormenta, administrador supremo de la tierra, ser cuya palabra se convierte en ley y cuya voluntad no admite transgresión sin consecuencias. Es un retrato que hemos visto antes, dibujado con otros colores y en otro idioma, pero reconocible en cada trazo. Y pronto, muy pronto en nuestro viaje, vamos a colocar ese retrato junto a otro y ver lo que ocurre cuando dos imágenes separadas por milenios revelan que siempre fueron la misma. Existe un ejercicio mental que los historiadores comparativos de la religión practican con una frecuencia que sus colegas más ortodoxos a veces miran con desconfianza. Consiste en despojar a dos figuras de sus vestiduras culturales, de sus nombres, de sus contextos específicos, y examinar lo que queda cuando solo se conservan las funciones, los atributos y las narrativas. Es un ejercicio que requiere rigor intelectual y honestidad, porque el resultado puede ser incómodo. Puede revelar que dos seres que hemos mantenido en compartimentos separados de nuestra comprensión del mundo pertenecen, en su esencia más profunda, al mismo espacio. Eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora con Enlil y con Miguel. Y lo que encontraremos nos detendrá el aliento. Comencemos por el atributo más fundamental, la función de mando supremo. Miguel es, en todas las tradiciones que lo mencionan, el comandante de los ejércitos celestiales. No uno de los comandantes. El comandante. El ser al que todos los demás ángeles guerreros reportan, el que recibe el mandato divino y lo traduce en acción militar organizada.
Enlil es, en todos los textos mesopotámicos que lo describen, el gobernante ejecutivo supremo entre los Anunnaki que administran la tierra, el ser cuyas órdenes los demás dioses acatan incluso cuando las cuestionan internamente, el que convoca la asamblea y cuya palabra tiene peso definitivo sobre el destino del mundo. Los títulos son diferentes. La función es idéntica, ambos son el brazo ejecutivo del poder supremo, la inteligencia que transforma la voluntad divina en consecuencia real. Pasemos ahora al atributo del control atmosférico. Enlil es el señor del viento y la tormenta, su nombre mismo contiene el concepto del aire en movimiento, del viento como fuerza activa e irresistible. Los textos sumerios y acadios lo describen desencadenando diluvios, tormentas devastadoras y vientos que barren las ciudades como si fueran polvo. En la tradición judeocristiana, los ángeles son frecuentemente asociados con el control de los elementos naturales, y Miguel en particular aparece en varios textos apócrifos como el ángel al que Dios ha confiado el gobierno de los vientos y las nubes. El libro de Enoc le asigna explícitamente el dominio sobre el viento del norte y sobre la nieve, funciones que en el contexto mesopotámico habrían correspondido directamente a Enlil, el señor del viento en todas sus manifestaciones. El paralelo no es aproximado. Es exacto. Consideremos ahora la función punitiva a escala colectiva. Este es, quizás, el punto de coincidencia más perturbador, el que más claramente sugiere que no estamos ante una coincidencia cultural sino ante la misma narrativa refractada a través de prismas históricos distintos. Enlil decreta el diluvio en el Atrasis porque la humanidad ha violado el orden cósmico con su ruido y su multiplicación descontrolada. La decisión no es impulsiva, es el resultado de un proceso deliberativo en la Asamblea de los Dioses, un decreto emitido con la autoridad formal de quien tiene el poder de determinar los destinos. Miguel, en el Apocalipsis y en los textos de Qumrán, ejecuta el decreto de expulsión y castigo contra los seres rebeldes con la misma formalidad institucional, la misma precisión de quien actúa en nombre de una autoridad superior siguiendo un mandato claramente establecido. En ambos casos, la destrucción no es caos. Es orden aplicado con fuerza máxima. Hay un detalle en la narrativa del diluvio mesopotámico que vale la pena detenerse a examinar con cuidado, porque ilumina algo esencial sobre el carácter de Enlil que resuena directamente con el carácter de Miguel. Cuando el diluvio termina y Enlil descubre que Ziusudra, el equivalente sumerio de Noé, ha sobrevivido porque Enki lo advirtió en secreto, la reacción de Enlil no es de alivio ni de gratitud por la preservación de la vida humana. Es de furia. La furia de quien ha visto su decreto incumplido, la furia del comandante que descubre que una orden no se ejecutó con la totalidad requerida. Esta emoción, la indignación ante la transgresión del mandato, es exactamente la misma que impulsa a Miguel en sus narrativas. Cuando los vigilantes descienden sin autorización y corrompen el orden establecido, cuando el dragón se revela en el Apocalipsis, Miguel no debate ni negocia. Actúa, porque la transgresión de la ley cósmica exige respuesta inmediata y total. Avancemos hacia otro punto de convergencia, la relación con la tablilla de los destinos. En la mitología mesopotámica, las tablillas de los destinos son el artefacto de poder supremo, el documento cósmico en el que están escritos los decretos que gobiernan el funcionamiento del universo. Quien posee las tablillas de los destinos tiene el poder de determinar el rumbo de toda la creación. En el mito de Anzu, un ser alado roba las tablillas de los destinos a Enlil mientras éste se baña, causando un caos cósmico inmediato porque el orden del mundo está literalmente en manos del ladrón. La recuperación de las tablillas se convierte en una misión de importancia suprema, y el héroe que la lleva a cabo actúa en nombre del orden contra la rebelión. La estructura de esta narrativa, el robo del instrumento de poder divino por una entidad rebelde y la subsecuente misión de recuperación y castigo, es estructuralmente idéntica a las narrativas donde Miguel enfrenta a las fuerzas de la rebelión cósmica. El instrumento cambia. La arquitectura narrativa es la misma. Otro paralelo que los investigadores han señalado con insistencia es el de los nombres y sus significados. Miguel, como recordamos, significa, quien es como Dios, una afirmación de la incomparabilidad de la autoridad suprema. Enlil, en su función como el más poderoso de los dioses activos, porta títulos como, el que no tiene rival entre los dioses, y, aquel cuya palabra ningún dios puede revocar. Ambos nombres y títulos comunican la misma idea,
la existencia de un ser que ocupa el punto más cercano posible a la autoridad suprema sin ser él mismo esa autoridad. Son la mano derecha del poder absoluto, el ejecutor que actúa con toda la autoridad del origen sin ser el origen. Esta posición intermedia, este espacio entre lo divino supremo y lo creado inferior, es exactamente donde ambas figuras habitan en sus respectivas cosmologías. Consideremos también el aspecto de la intercesión y la protección de grupos específicos. Enlil, a pesar de su carácter severo, es también el protector de las ciudades sagradas y de los pueblos que le son leales. Nippur, su ciudad sagrada, goza de una protección especial bajo su dominio. Los reyes que se declaran sus favoritos reciben títulos extraordinarios y una legitimidad que ningún otro dios puede otorgar. Esta función protectora sobre un pueblo específico elegido por la deidad resuena con fuerza en la descripción que el libro de Daniel hace de Miguel como el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, es decir, el ángel protector específico de Israel. La lógica es idéntica, hay un ser supremo entre los seres de su categoría, y ese ser tiene una relación especial de protección y responsabilidad sobre un grupo humano particular. Finalmente, hay un elemento simbólico que une a ambas figuras de una manera que trasciende las palabras, el número 7. En la tradición mesopotámica, el 7 es el número de la completud, del poder total. Enlil está asociado con los 7 grandes dioses, con los 7 decretos del cosmos. En la tradición abrahámica, Miguel es frecuentemente presentado como el primero de los 7 arcángeles, el que encabeza la lista de los seres más poderosos de la jerarquía celestial. 7 vuelve a aparecer en el Apocalipsis en relación con los ejércitos celestiales que Miguel comanda. Este uso consistente del mismo número sagrado en ambas tradiciones para describir al mismo tipo de figura, en el mismo nivel jerárquico, con la misma función ejecutiva, no es un detalle menor. Es la firma del arquetipo, la huella digital de una memoria que sobrevive al cambio de nombres y de épocas. 2 tronos, sí. 2 nombres pronunciados en lenguas que sus hablantes nunca compartieron, en templos que nunca se vieron, en tablillas de arcilla y en pergaminos separados por siglos. Pero cuando retiramos los tronos y los nombres y nos quedamos con lo que cada uno hacía, con lo que cada uno era en la estructura del cosmos tal como sus respectivas civilizaciones lo entendían, la figura que permanece es una sola. Severa, poderosa, irrevocable en sus decretos. El guardián del orden. El ejecutor de la ley. El comandante eterno que no cambia aunque el mundo que lo rodea se transforme más allá de todo reconocimiento. Hay una pregunta que late en el corazón de casi todas las tradiciones espirituales del mundo antiguo, una pregunta que los filósofos y los teólogos han intentado responder con distintos grados de éxito a lo largo de milenios. ¿De dónde viene el mal? No el mal como abstracción filosófica, sino el mal concreto, el que tiene nombre y voluntad, el que eligió alejarse del orden establecido y arrastrar consigo consecuencias que afectaron a toda la creación. Para responder esa pregunta, las tradiciones antiguas no apuntaron hacia abajo, hacia las profundidades de la tierra o hacia los instintos oscuros de la naturaleza humana. Apuntaron hacia arriba. El origen de la gran transgresión estaba en el cielo, y los que la cometieron no eran humanos. En el libro de Enoc, ese extraordinario texto que perteneció al canon sagrado de varias comunidades judías antiguas antes de ser marginado por la ortodoxia rabínica y cristiana posterior, encontramos una de las narrativas más perturbadoras y fascinantes de toda la literatura religiosa antigua. El texto comienza con una afirmación que resuena como un trueno en la memoria colectiva de la humanidad: hubo un tiempo en que los hijos de Dios, los seres celestiales que habían sido designados para vigilar la tierra y a sus habitantes, tomaron una decisión que cambió el curso de la historia. Una decisión que no les correspondía tomar. Una decisión que violó el límite más fundamental del orden cósmico, la separación entre lo celestial y lo terrenal. Estos seres, llamados en hebreo los Irim, los vigilantes, eran una categoría específica dentro de la jerarquía celestial. Su nombre mismo describe su función: eran los que observaban, los que monitoreaban, los custodios asignados a la supervisión del mundo humano. En los textos de Qumrán, particularmente en el libro de los gigantes y en fragmentos del propio libro de Enoc encontrados entre los rollos del Mar Muerto,
Los vigilantes aparecen como seres de naturaleza claramente superior a la humana, dotados de conocimientos y capacidades que los hombres no poseían, destinados a cumplir una función de observación y reporte dentro de una estructura jerárquica que tenía en su cúspide a la autoridad divina suprema. Eran, en el lenguaje que hemos establecido en nuestro viaje, funcionarios del orden cósmico. Y decidieron traicionar ese orden. La narrativa del descenso es específica y concreta con una precisión que resulta llamativa para un texto de naturaleza religiosa. 200 vigilantes, liderados por un ser llamado Semiasa, se reúnen en la cima del monte Hermón, en la región que hoy corresponde aproximadamente a la frontera entre el Líbano y Siria. Allí hacen un pacto, un juramento colectivo de consecuencias devastadoras, descenderán juntos a la tierra, tomarán como esposas a las mujeres humanas que elijan, y compartirán con la humanidad conocimientos que les han sido expresamente prohibidos transmitir. El pacto es colectivo por una razón que el texto hace explícita, ninguno de ellos quiere cargar solo con la responsabilidad de la transgresión. Se reparten la culpa como se reparte una carga demasiado pesada para un solo par de hombros. O en este caso, de alas. Ahora bien, ¿qué son los vigilantes en el contexto del sistema que hemos estado explorando? Aquí es donde la narrativa mesopotámica y la tradición del libro de Enoc se iluminan mutuamente con una intensidad que difícilmente puede atribuirse a la casualidad. En los textos sumerios y acadios, los Igigi son la categoría de dioses menores asociada con el cielo, distintos de los grandes Anunnaki terrestres. Y en el mito de la Trasis, los Igigi son precisamente los seres que se rebelan contra la labor que se les ha impuesto, los que se niegan a continuar cumpliendo su función asignada dentro del orden establecido. La rebelión de los Igigi en el Atrasis no adopta la forma de un descenso y una unión con humanos, como en el libro de Enoc, pero conserva la misma estructura esencial, seres de categoría superior que rechazan su rol dentro de la jerarquía y cuya transgresión desestabiliza el sistema completo. Los Igigi y los vigilantes no son necesariamente el mismo grupo con nombres diferentes. Son el mismo concepto expresado en dos tradiciones que comparten una raíz común. Los conocimientos que los vigilantes transmiten a la humanidad, según el libro de Enoc, son de una especificidad que sorprende. Azazel, uno de los principales líderes del grupo rebelde, enseña a los hombres el arte de fabricar espadas, escudos y corazas, y a las mujeres el arte del adorno, el uso de pulseras y ornamentos, la preparación de tintes y el arte del maquillaje. Otros vigilantes enseñan encantamientos y conjuros, la observación de los astros y su interpretación, la meteorología y el control de los fenómenos atmosféricos, la medicina de las raíces y las plantas. Es una lista que combina tecnología militar, conocimiento astronómico, artes mágicas y ciencias naturales. No es el conocimiento de dioses benevolentes que elevan a la humanidad. Es el conocimiento de seres con una agenda propia que están armando y transformando a una especie que no estaba preparada para manejar ese poder. Las consecuencias de la transgresión de los vigilantes son descritas por el libro de Enoc con un dramatismo que anticipa el lenguaje apocalíptico de siglos posteriores. Las uniones entre los vigilantes y las mujeres humanas producen descendencia, los Nefilim, seres de estatura y poder descomunales que devoran los recursos de la tierra y eventualmente comienzan a consumirse unos a otros en una espiral de violencia que contamina todo el mundo conocido. La tierra se llena de iniquidad, de sangre, de injusticia. Los espíritus de los animales, de los hombres, de los propios Nefilim, claman al cielo con un clamor que no puede ignorarse. La autoridad celestial recibe los reportes de ángeles, Rafael, Gabriel, Miguel y Saracael, que observan el caos y llevan la noticia a los oídos que tienen el poder de actuar. Y esa acción, ese momento en que la autoridad suprema decide que la situación ha llegado a un punto de no retorno, es el momento que nos interesa con una intensidad especial. Porque la pregunta que necesitamos hacernos en este punto de nuestro viaje es la siguiente: ¿quién en el sistema mesopotámico correspondería a la autoridad que recibe el reporte del caos provocado por los transgresores y emite el decreto de intervención? La respuesta es tan clara que apenas necesita ser enunciada. Es Enlil, el guardián del orden cósmico, el ser para quien la transgresión de los límites establecidos es la ofensa más grave imaginable. El que en el Atrasis reacciona con una furia proporcional al nivel de desorientación que el caos humano produce en su sensibilidad de administrador cósmico.
La estructura es perfectamente paralela, seres celestiales transgreden los límites que les han sido impuestos, el mundo cae en el caos, la autoridad suprema recibe el informe y emite un decreto. Lo que cambia entre las dos versiones de la historia es quién firma el decreto y quién lo ejecuta. Pero la lógica subyacente, la mecánica del sistema, es la misma. Hay un elemento del relato de los vigilantes que merece nuestra atención especial porque conecta directamente con el capítulo siguiente de nuestro viaje, el monte Hermón como lugar del pacto rebelde. En hebreo, el nombre Hermón se relaciona con la raíz de la palabra que significa maldición o destrucción sagrada, el mismo concepto que en las tradiciones antiguas describía aquello que debía ser eliminado por ser incompatible con el orden divino. El lugar donde los vigilantes tomaron su decisión lleva en su nombre la semilla de su propio castigo. Como si el cosmos mismo hubiera marcado ese lugar con anticipación, sabiendo lo que allí ocurriría y lo que ese acontecimiento desencadenaría. Es el tipo de detalle que, cuando lo descubres, te hace detenerse en silencio y sentir el peso de una historia que tiene más capas de las que la superficie revela. Los vigilantes eligieron descender. Eligieron cruzar el límite que separaba su naturaleza de la humana. Y con esa elección, pusieron en marcha una cadena de consecuencias que requeriría la intervención del ser más poderoso del ejército celestial para ser detenida. El comandante ya está siendo convocado. Su momento se acerca. Imaginemos por un momento el silencio que precede a una tormenta. No el silencio vacío, sino ese silencio denso y cargado que los animales reconocen antes que los humanos, ese instante en que el aire deja de moverse y todo en la naturaleza parece contener el aliento. Ese es el silencio que existía antes de que los vigilantes descendieran al monte Hermón. Un orden cósmico que funcionaba dentro de sus parámetros establecidos, con cada ser en su lugar, con cada función cumplida dentro de los límites que la autoridad suprema había trazado. Y luego, el descenso. Y con él, la tormenta más larga de la historia de la humanidad. La narrativa del libro de Enoc reconstruye los eventos con una secuencia que tiene la lógica implacable de una tragedia clásica, cada paso conduce inevitablemente al siguiente, y en cada paso la posibilidad de retorno se cierra un poco más. 200 seres de naturaleza celestial, liderados por Semiasa y con Azazel como su segundo más influyente, hacen su pacto en la cima del Hermón y descienden. El texto es preciso en su geografía. El Hermón se alza en la región del Líbano, en los límites de lo que las tradiciones antiguas consideraban el territorio fronterizo entre el mundo humano ordenado y los espacios más salvajes y menos domesticados de la Tierra. No es una elección geográfica inocente. Los límites, las fronteras, los umbrales son siempre el lugar donde las transgresiones se consuman con mayor facilidad, donde la vigilancia del orden es más difícil de mantener. Una vez en la tierra, los vigilantes no actúan con cautela ni con discreción. No hay en su comportamiento la ambigüedad de quien sabe que está cometiendo una falta y teme las consecuencias. Actúan con la confianza de seres que han tomado una decisión irrevocable y han elegido abrazar sus consecuencias con plena conciencia. Escogen a las mujeres humanas que desean, se unen a ellas y comienzan a transmitir los conocimientos prohibidos con una generosidad que el texto de Enoc describe con detalle casi enciclopédico. Azazel enseña la metalurgia de las armas, la fabricación de espadas y corazas. Semiasa y sus compañeros más cercanos enseñan el arte de los encantamientos, la observación de los astros, el conocimiento de las raíces medicinales y sus poderes. Otros transmiten el secreto de la astrología, de la interpretación de los presagios, del control de los fenómenos atmosféricos. En cuestión de generaciones, la humanidad ha pasado de ser una especie relativamente simple a poseer un arsenal de conocimientos que su estructura social y espiritual no estaba preparada para manejar. Y entonces nacen los Nefilim. El texto hebreo los describe como los gigantes que hubo en la tierra en aquellos días, y si bien la traducción literal del término apunta hacia una estatura física extraordinaria, el concepto que encarna el Nefilim es más profundo que la simple escala corporal. Son seres de naturaleza híbrida, ni completamente celestiales ni completamente humanos, que existen en un espacio intermedio que el orden cósmico no había previsto ni podía acomodar con facilidad. El libro de Enoc los describe consumiendo primero los recursos disponibles, luego volviéndose contra los animales,
luego contra los propios seres humanos en una espiral de violencia que no reconoce límites porque los Nefilim mismos son la encarnación de la ausencia de límites. Son lo que ocurre cuando las categorías que sostienen el orden se mezclan sin autorización, no síntesis armoniosa sino caos encarnado, poder sin estructura, fuerza sin propósito que no sea su propio ejercicio. Este es el momento en que la narrativa alcanza su punto de mayor tensión, su clímax dramático más oscuro. La tierra, según el texto, se llena de sangre y de injusticia. Los espíritus de los muertos claman desde el suelo. Las voces de los animales se elevan en lamento. Y este clamor, este ruido insoportable que sube desde la tierra hacia el cielo, es recogido por los ángeles que patrullan el cosmos, Rafael, Gabriel, Saracael y Miguel. Son ellos quienes llevan el reporte ante la presencia divina, quienes articulan en palabras precisas la magnitud del desastre que la transgresión de los vigilantes ha desencadenado. El texto del libro de Enoc reproduce sus palabras con una formalidad que recuerda a un informe militar, describen el estado de la tierra, identifican a los responsables, nombran a Azazel explícitamente como el que ha enseñado toda la injusticia sobre la tierra, y concluyen con una pregunta que es también un pedido de instrucciones: ¿qué debemos hacer? Esta estructura de reporte y solicitud de decreto es exactamente la que encontramos en los textos mesopotámicos cuando los dioses menores llevan sus informes ante Enlil. El mecanismo es idéntico, seres de rango intermedio observan una situación de caos, la documentan, la elevan a la autoridad suprema y esperan el mandato que les dirá cómo actuar. El cosmos no funciona como una entidad que reacciona de manera espontánea e impredecible. Funciona como una institución con protocolos, con cadenas de mando, con procedimientos establecidos para la gestión de las crisis. Esta coherencia procedimental entre dos tradiciones separadas por siglos y por fronteras culturales enormes es uno de los indicios más sólidos de que estamos ante el mismo sistema de comprensión del mundo narrado con vocabularios diferentes. La respuesta divina a los reportes de los ángeles es inmediata y totalizadora. Se emiten decretos específicos para cada uno de los principales responsables. A Rafael se le ordena encadenar a Azazel en un desierto del mundo subterráneo, arrojarlo en la oscuridad y cubrir su rostro para que no vea la luz hasta el día del juicio final. A Gabriel se le ordena destruir a los Nefilim, provocar que se vuelvan unos contra otros hasta que perezcan en su propia violencia. Y a Miguel se le asigna la tarea que más directamente nos concierne, encadenar a Semiasa y a sus compañeros, los 200 vigilantes que descendieron en los valles de la tierra durante 70 generaciones, hasta que llegue el momento de su juicio definitivo. La misión de Miguel no es solo la captura de un individuo. Es la neutralización de un ejército rebelde entero, la operación de clausura de la transgresión más grave que el cosmos había conocido hasta ese momento. El paralelo con las narrativas mesopotámicas de Enlil se hace aquí casi imposible de ignorar. Enlil, ante la transgresión que desborda el orden del mundo, emite decretos de destrucción colectiva. No castiga individualmente ni busca rehabilitación. Decreta la eliminación sistemática del problema en su raíz. La diferencia entre el Enlil de la Trasis y el decreto divino del libro de Enoc es más de escala y de método que de lógica subyacente. En ambos casos, la autoridad suprema decide que el orden violado debe ser restaurado por la fuerza, y que los responsables de esa violación deben ser removidos del tablero de la existencia activa con una eficiencia que no deja espacio para la clemencia. Hay en esta Ilíada cósmica, como bien podríamos llamarla, una dimensión que va más allá del conflicto entre fuerzas opuestas. Es la historia del momento en que la humanidad quedó atrapada en el fuego cruzado entre las decisiones de seres que la superaban en poder y en comprensión. Los Nefilim no son culpables de haber nacido de la transgresión de sus padres. Los humanos que recibieron los conocimientos prohibidos no pidieron ser iniciados en los secretos que los vigilantes les transmitieron sin su plena comprensión de las consecuencias. Y sin embargo, las consecuencias cayeron sobre el mundo entero sin distinción. Este es quizás el aspecto más profundamente humano de toda la narrativa, el modo en que las decisiones de los poderosos, tomadas en los niveles más altos de la jerarquía cósmica, transforman la vida de los que se encuentran en los estratos inferiores sin haber participado en esas decisiones ni haber podido oponerse a ellas. La rebelión cósmica ha alcanzado su punto culminante. El decreto ha sido emitido.
Y ahora, en el horizonte de este drama que ha sacudido los cimientos del orden establecido, la figura del comandante se acerca con paso deliberado y seguro hacia el campo donde los rebeldes esperan su destino. Miguel viene a cumplir el mandato. Y lo que hace a continuación define, más que ningún otro acto de su existencia, quién es realmente este ser que hemos estado explorando desde el principio de nuestro viaje. En el estudio de las grandes instituciones militares de la historia, hay un concepto que los estrategas y los historiadores reconocen como uno de los más reveladores sobre la naturaleza de una organización: la cadena de mando. No el heroísmo individual, no el genio táctico de un soldado en el campo de batalla, sino la arquitectura de la autoridad, la manera en que una orden nace en la cúspide del sistema y desciende con precisión y sin distorsión hasta el punto de su ejecución. Esa cadena, cuando funciona correctamente, es invisible. Solo se hace evidente en sus resultados, la acción que ocurre exactamente como fue ordenada, en el momento exacto, con la intensidad exacta. Lo que vamos a examinar en este capítulo es precisamente esa cadena, tal como opera en el momento más crítico de la narrativa que hemos estado siguiendo. Y lo que encontremos en ella iluminará, quizás más que cualquier otro análisis, la naturaleza real de quien la encabeza. El decreto de intervención contra los vigilantes no es, en el libro de Enoch, un acto de ira espontánea. Es el resultado de un proceso que tiene todas las características de una decisión institucional formal. Primero el reporte, presentado por los ángeles que han observado el estado de la tierra. Luego la deliberación, ese momento de silencio en el que la autoridad suprema sopesa la información recibida y determina la respuesta apropiada. Y finalmente el mandato, específico, individualizado, con cada ejecutor designado para una tarea concreta y con instrucciones precisas sobre cómo llevarla a cabo. Este no es el lenguaje de un cosmos que reacciona con emoción visceral. Es el lenguaje de un sistema de gobierno que gestiona una crisis con la eficiencia fría de quien ha enfrentado situaciones similares antes y conoce exactamente qué herramientas aplicar y cuándo. El mandato que recae sobre Miguel es, de los decretos emitidos, el más amplio en su alcance y el más exigente en su ejecución. A Rafael se le encomienda un objetivo individual, Azazel. A Gabriel se le encomienda la eliminación de los Nefilim, tarea terrible pero en cierto sentido autoliquidante, pues basta con encender la mecha de la violencia que ya existe entre ellos para que el proceso se complete solo. Pero a Miguel se le encomienda la captura y el confinamiento de Semiasa y de todos los 200 vigilantes que descendieron con él. No 1 ni 10. 200 seres de naturaleza superior, que tomaron su decisión conscientemente y que no tienen ningún incentivo para entregarse pacíficamente. La escala de la operación es diferente en orden de magnitud, y la elección de Miguel para llevarla a cabo no es accidental. Se encomienda al más capaz, al que tiene la autoridad y el poder necesarios para garantizar que la misión se complete sin excepciones. Lo que resulta especialmente significativo desde la perspectiva de nuestra exploración comparativa es la naturaleza específica del castigo que Miguel debe aplicar. El texto del libro de Enoch es explícito: los vigilantes deben ser encadenados bajo las colinas de la tierra, confinados en un espacio de oscuridad y restricción durante 70 generaciones, hasta el día del juicio final. No son destruidos. Son contenidos. La diferencia entre ambas acciones revela algo fundamental sobre la lógica del sistema que estamos analizando. La destrucción total es la respuesta al caos irredimible, como los Nefilim, que deben ser eliminados porque su existencia misma es incompatible con el orden. Pero los vigilantes, seres que tenían una función legítima dentro del sistema y eligieron abandonarla, son tratados de manera diferente. Son neutralizados, removidos del tablero activo, pero preservados para un juicio posterior. Es la distinción que una institución jurídica hace entre la ejecución sumaria y el encarcelamiento preventivo, y su presencia en este texto antiquísimo es uno de los indicios más fuertes de que estamos ante la descripción de un sistema con una sofisticación institucional que va mucho más allá de la mitología primitiva. Ahora traslademos esta estructura al contexto mesopotámico que hemos construido a lo largo de nuestro viaje. Enlil, cuando recibe el informe del caos que la humanidad o los seres transgresores han provocado en la tierra, no actúa solo. Convoca la asamblea de los Anunnaki, delibera, obtiene el consenso o al menos el silencio de los dioses mayores, y emite su decreto.
En el Atrahasis, el decreto del diluvio es precedido por intentos menos radicales de solución, primero una plaga, luego una sequía, luego una hambruna. Solo cuando estas medidas menores han fracasado se emite el decreto definitivo. Esta progresión, este principio de proporcionalidad en la respuesta, es exactamente el mismo que observamos en la narrativa del libro de Enoc, donde la autoridad suprema no interviene de inmediato ante las primeras señales de transgresión de los vigilantes, sino que actúa cuando el daño ha alcanzado un nivel que ya no puede ignorarse. La paciencia del poder institucional, su tendencia a agotar las opciones menores antes de comprometer los recursos máximos, es otro de esos detalles estructurales que unen ambas tradiciones con una coherencia que no puede explicarse solo por coincidencia. La ejecución del mandato por parte de Miguel merece un análisis cuidadoso porque en ella se expresa con mayor claridad el tipo de comandante que es este ser. El texto no describe a Miguel buscando la batalla, no lo muestra con el apetito de combate de un guerrero que disfruta el conflicto. Lo muestra cumpliendo una función. Hay una serenidad casi burocrática en su acción, la serenidad del ser que no necesita demostrar nada porque su autoridad no está en disputa, que no actúa movido por el odio o el desprecio hacia los que captura sino por la necesidad objetiva de restaurar el orden que ha sido violado. Esta cualidad, la capacidad de ejercer la fuerza máxima sin que el ego participe en ello, sin que la emoción distorsione la precisión de la acción, es la marca del comandante verdaderamente grande, el que actúa como instrumento del sistema en lugar de como protagonista de su propia narrativa. En los textos mesopotámicos, encontramos la misma cualidad en la manera en que Enlil ejecuta sus decretos. Cuando Enlil decide desencadenar el diluvio, lo hace con la misma ausencia de dramatismo emocional. No hay en los textos ninguna descripción de Enlil regodeándose en la destrucción ni experimentando satisfacción en el sufrimiento de los castigados. Hay la determinación fría del administrador que ha decidido que una situación requiere una solución radical y que procede a implementarla con la eficiencia que la situación demanda. Esta similitud de temperamento entre ambas figuras, esta manera idéntica de relacionarse con el ejercicio del poder punitivo, es quizás el paralelismo más sutil y al mismo tiempo más profundo de todos los que hemos examinado en nuestro viaje. Hay además un elemento del mandato que otorga a Miguel y que conecta directamente con la función de Enlil como guardián de los límites cósmicos. Al encadenar a los vigilantes bajo la tierra, Miguel no solo está castigando una transgresión pasada. Está restableciendo una frontera que había sido cruzada sin autorización, restaurando la separación entre lo celestial y lo terrenal que los vigilantes habían violado con su descenso. Esta función de restauración de los límites, de reimposición de las fronteras que definen el orden del cosmos, es exactamente lo que Enlil hace cuando decreta el diluvio en el Atrahasis. No solo castiga a la humanidad ruidosa, sino que reimpose la separación entre el mundo de los dioses y el mundo humano que la proliferación descontrolada de lo humano había comenzado a erosionar. En ambos casos, la acción punitiva tiene una dimensión arquitectónica, no solo elimina el problema sino que reconstruye la estructura que el problema había dañado. El mandato ha sido ejecutado. Los vigilantes yacen encadenados en las profundidades oscuras de la tierra. Los Nefilim se han destruido mutuamente bajo la mano invisible de Gabriel. Azazel permanece confinado en su desierto de oscuridad. Y el mundo, sacudido y transformado por la transgresión y su consecuencia, comienza lentamente el proceso de reconstitución que llevará eventualmente al diluvio purificador y a la era que vendrá después. Miguel ha cumplido su misión con la exactitud y la completud que definen a un comandante que no conoce las medias tintas. El orden ha sido restaurado. Hasta la próxima vez que sea necesario defenderlo. Y siempre hay una próxima vez. Ningún comandante opera en el vacío. Esta es una de las verdades más fundamentales de cualquier sistema militar que haya existido a lo largo de la historia humana, desde los ejércitos de las primeras ciudades sumerias hasta las estructuras de mando más sofisticadas de la era moderna. El comandante no es poderoso a pesar de sus tropas sino a través de ellas. Su grandeza se mide no solo por su capacidad personal sino por la calidad de la estructura que ha construido o que administra a su alrededor, por la manera en que distribuye la autoridad, asigna las funciones y garantiza que cada elemento del sistema opera con la precisión que el conjunto requiere.
Cuando miramos a Miguel no solo como individuo sino como jefe de una estructura jerárquica, y cuando comparamos esa estructura con la organización militar de los Anunnaki tal como los textos mesopotámicos la describen, encontramos un espejo de una fidelidad que resulta difícil de atribuir a la casualidad. Comencemos por la cúspide de la jerarquía angélica tal como la describen los textos de la tradición judía y cristiana antigua. En el libro de Enoc, en los textos de Qumrán y en varios escritos apócrifos que circularon ampliamente en los primeros siglos de nuestra era, la estructura de los ejércitos celestiales aparece organizada en torno a un grupo de seres de rango supremo, los arcángeles, cuyo número varía según la fuente pero que con mayor frecuencia se cifra en 4 o en 7. Los 4 que aparecen con mayor consistencia son Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, y cada uno de ellos tiene asignada una función específica que lo distingue de los demás dentro del sistema. No son intercambiables. No son simplemente versiones del mismo tipo de ser con nombres diferentes. Son especializaciones dentro de una estructura que necesita capacidades diferentes para cubrir el espectro completo de sus responsabilidades cósmicas. Rafael, cuyo nombre significa Dios ha sanado, o la medicina de Dios, es el arcángel asociado con la curación, con la restauración de lo que ha sido dañado, con el viaje seguro de los seres humanos a través de los territorios peligrosos del mundo. En el contexto del decreto contra los vigilantes, es Rafael quien recibe la misión de neutralizar a Azazel, el vigilante que enseñó las artes de la destrucción y la seducción. La elección no es arbitraria, se envía al arcángel de la sanación a contener al ser que más directamente ha introducido el veneno de la violencia en el cuerpo de la humanidad. Hay en esta asignación una lógica terapéutica, la misma que un comandante inteligente aplica cuando envía al especialista adecuado a cada frente de batalla. Gabriel, cuyo nombre se traduce aproximadamente como la fuerza de Dios o Dios es mi fortaleza, es el mensajero por excelencia, el que lleva las noticias más importantes entre el reino celestial y el humano, el que anuncia los grandes cambios de era. Pero su función no se agota en la mensajería. En el decreto contra los transgresores, Gabriel recibe la misión de desencadenar la autodestrucción de los Nefilim, una tarea que requiere no solo fuerza bruta sino una comprensión fina de la psicología de esos seres híbridos, una capacidad para identificar el punto de presión exacto que convertirá su propia naturaleza violenta en el instrumento de su eliminación. Gabriel es, en términos militares modernos, el especialista en operaciones de precisión, el que actúa con la información exacta en el momento exacto para producir el resultado deseado con el mínimo gasto de recursos directos. Uriel, cuyo nombre evoca la llama de Dios, o la luz de Dios, aparece en varios textos asociado con el fuego, con los cuerpos celestes, con el conocimiento de los ciclos cósmicos y del tiempo. En el libro de Enoc es Uriel quien informa a Noé del diluvio que se aproxima, quien custodia la puerta del inframundo y quien supervisa el movimiento de los astros que regula el tiempo del cosmos. Es, en el lenguaje de la organización militar, el jefe de inteligencia y logística del ejército celestial, el que mantiene el conocimiento del sistema como un todo, el que garantiza que la estructura opera dentro de los parámetros correctos del tiempo y del espacio. Y luego está Miguel, que los encabeza a todos. No solo en rango sino en función, porque la función de Miguel es precisamente la que hace posibles todas las demás, mantener la coherencia del ejército como sistema, garantizar que cada especialista opera dentro de su dominio con la autoridad necesaria y dentro de los límites correctos, y asumir personalmente las misiones que ningún otro puede completar por su escala o su complejidad. Es el arquetipo del comandante supremo que no delega por debilidad sino que actúa directamente cuando la situación lo requiere. Ahora traslademos esta estructura al panteón mesopotámico y veamos qué encontramos. En la organización de los Anunnaki tal como los textos sumerios y acadios la describen, hay una distribución de funciones entre los grandes dioses que resulta notablemente familiar. Enki, el dios de la sabiduría y las aguas, cumple una función que en muchos aspectos paralela a la de Rafael, es el sanador, el que posee el conocimiento de las medicinas y los conjuros curativos, el que interviene para preservar la vida cuando la política de Enlil apunta hacia la destrucción. En el Atrasis, es Enki quien salva a la humanidad de la extinción total al advertir secretamente a Ziusudra, exactamente como Rafael actúa para preservar y sanar lo que puede ser preservado dentro del marco del decreto general de castigo.
Nergal y Ninurta son dos de los grandes guerreros del panteón mesopotámico, dioses asociados con la guerra, con la muerte, con la fuerza física en sus manifestaciones más directas y descarnadas. Ninurta es el hijo de Enlil, su heredero y campeón, el guerrero que actúa en nombre del orden paterno con una ferocidad que los textos describen con detalle casi exultante. Su función en el sistema de los Anunnaki es comparable a la de Gabriel en el sistema angélico, es el brazo armado del decreto del Comandante Supremo, el que lleva la fuerza a donde el mandato lo requiere. Y Nergal, señor del inframundo, guarda y administra el espacio de los confinados con una autoridad que recuerda de manera perturbadora la función de Uriel como custodio de la puerta del reino de los muertos y de los seres encadenados en sus profundidades. Lo que emerge de esta comparación estructural no es simplemente una lista de correspondencias individuales entre figuras específicas de dos panteones diferentes. Es algo más profundo y más revelador, la constatación de que ambos sistemas, el de los Anunnaki y el de los arcángeles, organizan sus fuerzas según los mismos principios funcionales. Hay siempre un sanador, un mensajero guerrero de precisión, un custodio del tiempo y del conocimiento cósmico, y sobre todos ellos, el comandante supremo que los coordina y que actúa directamente cuando el sistema necesita su capacidad específica e irreemplazable. Esta arquitectura funcional es demasiado coherente, demasiado precisa en sus correspondencias, para ser el resultado de desarrollos independientes que convergieron por accidente. Hay además un detalle que los textos de Qumran añaden con una especificidad que merece nuestra atención. En la regla de la guerra, ese documento extraordinario de planificación bélica celestial, el ejército de Miguel está organizado en formaciones precisas con instrucciones específicas sobre el número de filas, la disposición de los estandartes, las inscripciones que deben llevar las armas y los escudos de sus soldados. Las inscripciones en los estandartes incluyen nombres como la Congregación de Dios, los llamados de Dios, los príncipes de Dios, y en los estandartes del Comandante Supremo, el nombre de Miguel junto a los nombres de los otros príncipes. Esta especificidad organizativa, esta atención al protocolo y la insignia que caracteriza a los ejércitos de las civilizaciones más desarrolladas de la antigüedad, es exactamente el tipo de detalle que encontramos en las descripciones mesopotámicas de la organización de los Anunnaki, donde los títulos, las insignias y los rangos están definidos con una precisión que refleja una cultura de gobierno altamente institucionalizada. Un ejército no es una multitud armada. Es una estructura. Y la estructura que los textos más antiguos de la humanidad asocian con la figura que llamamos Miguel, o Enlil, o el comandante supremo del orden cósmico bajo cualquiera de sus nombres, es una estructura de una coherencia y una sofisticación que habla de un origen común, de una memoria compartida que sobrevivió la disolución de los imperios y la muerte de las lenguas para llegar hasta nosotros grabada en arcilla y en pergamino, esperando ser reconocida. Los símbolos son la memoria más antigua de la humanidad. Antes de que existiera la escritura, antes de que los primeros escribas sumerios presionaran sus estiletes sobre la arcilla húmeda para fijar el sonido en forma visible, los seres humanos ya comunicaban los conceptos más profundos a través de imágenes, de objetos, de formas que condensaban en un solo gesto visual lo que 1000 palabras apenas podían rodear. Y cuando queremos entender la verdadera naturaleza de un ser poderoso en cualquier tradición antigua, los símbolos que esa tradición le asigna son a menudo más reveladores que cualquier texto narrativo, porque los símbolos no mienten. No pueden ser reinterpretados con la misma facilidad que las palabras. Llevan consigo el peso de lo que siempre han significado, incrustado en su forma como el fósil en la roca. Los símbolos de Miguel y los de Enlil, cuando los colocamos uno junto al otro bajo la luz adecuada, nos dicen algo que los textos solo insinúan. Comencemos con la espada. En la iconografía de Miguel, la espada es el atributo más universal y más inmediatamente reconocible. Aparece en las representaciones más antiguas y en las más recientes, en el arte bizantino y en el renacentista, en los mosaicos de Rávena y en las catedrales góticas del norte de Europa. Pero no es cualquier espada. Es, en muchas tradiciones, una espada de fuego, o una espada que emite luz, o una espada cuya hoja porta inscripciones divinas que la convierten en algo más que un arma física. Es el instrumento de la separación definitiva, el que traza la línea entre lo permitido y lo prohibido con una precisión que no admite zonas grises.
En el Génesis, una espada llameante custodia la entrada al jardín del Edén después de la expulsión del hombre, y aunque el texto no nombra a Miguel explícitamente en ese pasaje, la tradición judía antigua identificó esa espada con él de manera consistente. La espada no mata únicamente. La espada separa, delimita, cierra el acceso a lo que no puede ser alcanzado sin autorización. Es un instrumento de frontera tanto como de combate. En el panteón mesopotámico, la función de la espada como instrumento de autoridad divina aparece de manera igualmente prominente, aunque bajo formas simbólicas diferentes. Enlil porta lo que los textos acadios llaman el arma de Enlil, descrita en algunos contextos como una tormenta, en otros como un rayo concentrado capaz de destruir ciudades enteras. El rey Sulgi de Ur, en sus himnos de alabanza a Enlil, describe el arma del dios como algo que no tiene rival en los cielos ni en la tierra, que destruye el malvado como si fuera arcilla. Pero más relevante que la descripción del arma en sí es su función simbólica, es el instrumento que convierte la voluntad de Enlil en consecuencia física irreversible, el punto de contacto entre el decreto abstracto y la realidad transformada. La espada de Miguel y el arma de Enlil comparten esta función esencial, son la materialización del poder ejecutivo del orden cósmico, el momento en que la autoridad deja de ser concepto y se convierte en hecho. Pasemos ahora al rayo, quizás el símbolo más universalmente asociado con el poder divino supremo en las culturas del mundo antiguo. En la tradición mesopotámica, el rayo es específicamente el arma y la manifestación de Enlil. Los textos lo describen dirigiendo las tormentas, desencadenando los relámpagos que preceden al diluvio, usando el trueno como su voz y el rayo como su brazo. Esta asociación entre Enlil y la tormenta eléctrica no es metafórica en el sentido moderno. En la cosmología sumeria, la tormenta es literalmente Enlil en acción, su presencia en el mundo físico, su firma en el paisaje de la tierra. Cuando el cielo se oscurece y el rayo hiende el horizonte, los sumerios no estaban viendo un fenómeno atmosférico. Estaban viendo a Enlil. Y en los textos apócrifos y en las representaciones iconográficas del mundo judeocristiano tardío, Miguel aparece con creciente frecuencia asociado con el trueno, con la tormenta, con el control de los fenómenos eléctricos del cielo. El libro de Enoc lo designa como guardián del viento del norte, la dirección de donde llegan las tormentas más violentas en el clima de Oriente Próximo. La firma climática del dios sumerio y la del arcángel se superponen con una coherencia que no puede explicarse únicamente por la influencia cultural directa. El tercer símbolo que necesitamos examinar es quizás el más abstracto y al mismo tiempo el más poderoso de los tres, el sello. En la tradición judía medieval, Miguel es frecuentemente descrito como el portador del sello divino, el instrumento con el que la voluntad de Dios se estampa sobre la realidad para hacerla definitiva e irrevocable. El sello no es simplemente una firma. Es la conversión de una decisión en decreto, el momento en que lo que podría haber sido de otra manera queda fijado para siempre en la forma que la autoridad ha elegido para ella. En el mundo antiguo, el sello era el instrumento de poder más personal y más inviolable que existía. Quien poseía el sello de un rey poseía en cierto sentido al rey mismo, porque podía actuar con su autoridad total. Y la posesión del sello divino hace de Miguel no simplemente un ejecutor de órdenes sino el portador de la autoridad máxima en su forma más concentrada y transferible. En la tradición mesopotámica, el equivalente del sello divino son las tablillas de los destinos, ese artefacto cosmológico de poder supremo que ya mencionamos en un capítulo anterior. Las tablillas son el sello cósmico definitivo, el documento en el que están escritos los decretos que gobiernan el funcionamiento de todo lo que existe. Quien las posee puede modificar la realidad en su raíz, puede reescribir los destinos de dioses y hombres con la misma facilidad con que un escriba modifica un texto en arcilla todavía húmeda. Enlil es su guardián natural, y el mito de Ansu, donde las tablillas son robadas y deben ser recuperadas, es en esencia la historia de lo que ocurre cuando el instrumento de poder supremo cae en manos equivocadas. El cosmos mismo comienza a desintegrarse, porque sin el sello, sin las tablillas, la realidad pierde su anclaje en el orden. La recuperación de ese instrumento, la restauración del sello en sus manos legítimas, es la condición indispensable para que el mundo vuelva a funcionar correctamente. Es la misma lógica que subyace a la función de Miguel como portador del sello divino en las tradiciones posteriores.
Hay un cuarto símbolo que merece nuestra atención porque aparece en ambas tradiciones con una consistencia que refuerza todo lo que hemos estado construyendo, la balanza. En algunas corrientes de la tradición cristiana y del judaísmo medieval, Miguel es el pesador de almas, el ser que en el momento del juicio sostiene la balanza en la que se mide el peso de las acciones humanas para determinar el destino del alma. Esta función judicial, este rol de árbitro último de lo que merece preservarse y lo que merece ser eliminado, es directamente paralela a una de las funciones más profundas de Enlil en el sistema mesopotámico, la de árbitro del destino de los seres humanos y de las ciudades en la asamblea de los dioses. Enlil no solo emite decretos de destrucción. Determina, en consulta con el resto del panteón, cuáles ciudades merecen prosperar y cuáles deben caer, cuáles reyes son dignos de su favor y cuáles deben ser depuestos. Es la balanza institucional, el mecanismo mediante el cual la justicia cósmica se aplica no con la arbitrariedad del poder crudo sino con la formalidad del sistema que pesa y mide antes de actuar. Cuando contemplamos estos cuatro símbolos juntos, la espada que separa y ejecuta, el rayo que manifiesta el poder en el mundo físico, el sello que convierte la voluntad en decreto irrevocable y la balanza que mide antes de juzgar, lo que tenemos ante nosotros no es una colección de atributos decorativos. Es el retrato completo de una función específica en la arquitectura del cosmos, la función del administrador supremo del orden, el ser que tiene tanto el poder de evaluar como el poder de actuar, tanto la autoridad del sello como el brazo de la espada. Ese retrato, pintado con pigmentos sumerios hace 6000 años y repintado con pigmentos hebreos y griegos siglos después, muestra siempre el mismo rostro bajo los diferentes estilos de cada era. Severo, luminoso, inequívoco en su propósito. El guardián de los límites que el cosmos necesita para seguir siendo cosmos y no caos. Hemos recorrido un largo camino juntos. Comenzamos en un umbral, en ese espacio liminal donde el ángel de la tradición y el dios de las tablillas se miran desde orillas opuestas de la historia, y a lo largo de este viaje hemos cruzado ese umbral una y otra vez, acercándonos progresivamente a una verdad que no se puede enunciar en una sola frase porque su profundidad requiere tiempo, requiere acumulación, requiere que cada capa se deposite sobre la anterior como los estratos de sedimento que cubren y preservan los artefactos más antiguos de la memoria humana. Ahora, en este último capítulo, es el momento de detenernos, de respirar y de contemplar desde la altura todo el paisaje que hemos atravesado. Porque lo que ese paisaje nos muestra no es simplemente una coincidencia histórica interesante. Es algo que toca una pregunta mucho más profunda sobre la naturaleza del conocimiento, de la memoria y de los seres que nuestra especie ha reconocido como sus supervisores desde el principio de los tiempos. La pregunta con la que comenzamos este viaje fue aparentemente simple: ¿es Miguel el mismo ser que Enlil? Pero a medida que avanzamos, descubrimos que esa pregunta era en realidad la puerta de entrada a un laberinto de preguntas más vastas y más perturbadoras. No se trata únicamente de si dos nombres designan al mismo individuo. Se trata de algo más fundamental, que significa que culturas separadas por siglos y por océanos de diferencia cultural hayan descrito con la misma arquitectura funcional, con los mismos símbolos, con la misma lógica de poder y de orden, a un ser que ocupa exactamente el mismo espacio en la jerarquía de sus respectivos cosmos. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza de ese ser? ¿Y qué nos dice sobre la naturaleza de nosotros, los humanos que lo recordamos bajo nombres diferentes pero con la misma reverencia y el mismo temor? Hay una respuesta que la academia convencional ofrece a estas preguntas, y es una respuesta que tiene su propia solidez y su propia legitimidad. El sincretismo religioso, la transmisión cultural, el préstamo mitológico que ocurre cuando civilizaciones entran en contacto, estos son los mecanismos conocidos por los que los atributos de un dios migran hacia otro, por los que una narrativa generada en una cultura se reencarna en el vocabulario de otra. Los escribas hebreos del exilio babilónico, que vivieron durante generaciones en contacto íntimo con la cosmología mesopotámica, ciertamente absorbieron elementos de esa cosmología y los integraron en su propia comprensión del mundo divino. Esta explicación es válida, es documentable, y cualquier exploración honesta de este tema debe reconocerla con el peso que merece. Pero hay otra respuesta, la que guía el espíritu más profundo del viaje que hemos emprendido juntos, y es una respuesta que no contradice a la primera sino que la trasciende.
¿Y si lo que transmitían los escribas hebreos cuando describían a Miguel no era simplemente mitología prestada de sus vecinos babilonios? ¿Y si lo que transmitían era una memoria, imperfecta y parcial como todas las memorias humanas, de algo que ambas tradiciones habían conocido por vías independientes porque ese algo existía antes de que cualquiera de las dos tradiciones existiera? Esta pregunta no puede responderse con la certeza del laboratorio ni con las herramientas de la arqueología convencional. Pero tampoco puede descartarse con la misma facilidad con que descartamos las preguntas inconvenientes. Porque la evidencia que hemos reunido a lo largo de este viaje apunta hacia ella con una insistencia que el pensamiento honesto no puede ignorar completamente. Pensemos en lo que hemos establecido. Hemos visto que Miguel y Enlil comparten la misma función de mando supremo en sus respectivas jerarquías. Hemos visto que ambos controlan los mismos fenómenos atmosféricos, que ambos emiten decretos de castigo colectivo con la misma lógica institucional, que ambos protegen a grupos humanos específicos con la misma exclusividad. Hemos visto que sus símbolos, la espada, el rayo, el sello, la balanza, son funcionalmente idénticos. Hemos visto que la estructura de sus ejércitos, con sus especializaciones funcionales y sus jerarquías de rango, sigue el mismo plano arquitectónico. Y hemos visto que sus narrativas más dramáticas, el conflicto con los transgresores celestiales, el decreto de expulsión, la restauración del orden después del caos, siguen la misma secuencia con la misma lógica causal. Cada uno de estos paralelos, tomado individualmente, podría atribuirse a la coincidencia o al préstamo cultural. Pero todos juntos, formando un sistema coherente de correspondencias en todos los niveles posibles de análisis, constituyen algo cualitativamente diferente. Hay una dimensión de este misterio que quisiera que contempláramos juntos en este momento de quietud que compartimos, porque creo que es la más importante de todas las que hemos explorado. Si aceptamos, aunque sea provisionalmente y solo como ejercicio intelectual, que Miguel y Enlil son manifestaciones del mismo ser o del mismo arquetipo en diferentes momentos y culturas de la historia humana, entonces nos encontramos ante una pregunta sobre la continuidad de la conciencia que desafía profundamente las categorías con las que solemos operar. ¿Qué tipo de ser puede sobrevivir el colapso de una civilización, el olvido de un idioma, el enterramiento de sus templos bajo miles de años de polvo, y reaparecer en una nueva civilización con el mismo perfil funcional, los mismos símbolos y la misma relación con la humanidad? ¿Qué tipo de existencia es esa que no depende del nombre que se le da ni del sistema cultural que la aloja para seguir siendo reconociblemente ella misma? Las respuestas a estas preguntas exceden el alcance de cualquier viaje narrativo, por extenso que sea. Pero el hecho de poder formularlas con esta claridad, de haber construido a lo largo de nuestro camino la base de evidencia que las hace posibles, es en sí mismo un logro que vale la pena reconocer. Porque hay un valor específico en aprender a ver los sistemas que subyacen a las narrativas superficiales, en desarrollar la capacidad de leer los textos de las tradiciones antiguas no solo como documentos de fe o como curiosidades arqueológicas sino como testimonios, imperfectos pero genuinos, de experiencias que seres humanos en diferentes momentos de la historia consideraron suficientemente reales e importantes como para preservarlas con el mayor cuidado que sus tecnologías de preservación permitían. Las tablillas cuneiformes y los manuscritos del libro de Enoc no son el producto de mentes primitivas intentando explicar tormentas y terremotos con cuentos de dioses. Son el producto de observadores cuidadosos que registraron lo que percibieron con las herramientas conceptuales que tenían disponibles, y que transmitieron esos registros a sus descendientes con la urgencia de quien sabe que está preservando algo que no puede perderse. El hecho de que sus descendientes, a través de cadenas de transmisión tan largas y tortuosas que desafían la imaginación, hayan llegado hasta nosotros en este momento en que podemos escucharlos y leerlos y comparar lo que dicen, es en sí mismo una de las maravillas más silenciosas y menos celebradas de la condición humana. Y así llegamos al final de nuestro viaje, aunque por supuesto no al final de las preguntas. El comandante sigue allí, en el horizonte de la memoria colectiva de nuestra especie, con su espada luminosa y su sello irrevocable, con su control de las tormentas y su balanza de destinos. Se llama Miguel en los pergaminos que algunos de nosotros conocemos desde la infancia. Se llamó Enlil en las tablillas que durmieron bajo la arena durante miles de años antes de ser descubiertas.
Se llamó de otras maneras en otras culturas que todavía no hemos mencionado en este viaje y que quizás exploraremos juntos en otro momento, en otra noche de quietud compartida como esta. Deja que esa imagen se asiente en ti mientras el silencio de la noche se profundiza. La figura del comandante eterno, guardián del orden entre los mundos, supervisor paciente de la larga historia de una especie que no siempre comprende las reglas del juego en el que participa pero que intuye, en sus momentos de mayor lucidez, que hay reglas, que hay un orden, y que hay alguien que lo custodia con una atención que no descansa ni cuando nosotros dormimos. Quizás eso, más que cualquier argumento histórico o filológico, sea la razón por la que este nombre, Miguel, sigue resonando con esa claridad peculiar en el silencio de las habitaciones oscuras. Porque algo en nosotros lo reconoce. Y lo que se reconoce no se olvida del todo, aunque pasen milenios y civilizaciones enteras entre el recuerdo y el reconocimiento.